En C5N, la información con Julián Guarino. Bueno, se viene un aumento importante en materia de alimentos, un aumento que va a empezar a regir a partir del día de mañana. Esto es, las principales empresas productoras de alimentos en la Argentina, ustedes ya saben cuáles son, que gravitan casi por el 80% de los productos que vemos en los supermercados, han enviado precisamente a los supermercados lo que son listas nuevas de precios con remarcaciones que van desde el 7 al 15% en cuestiones tan sensibles como aceite, fideos, hierbas y harinas, alimentos que están Canasta hechos a básica. base de harina, todo lo que tiene que ver con la canasta básica. A ver, no, entre los 30 que me pegaron como el traste y esta noticia de Guarino, mañana no amanezco. Vos decís que mañana Sí. suben alimentos de la canasta básica hasta un 15%. Sí, así es, son las remarcaciones que han enviado. ¿Y esto producto de qué? Esto producto ¿De la inflación, de la fluctuación del tipo de cambio? Sí. ¿De qué? Bueno, recordemos que el año pasado tuvimos una inflación mayorista que superó prácticamente, o que rozó el 70%. La minorista fue mucho menor. Eso que es un rezago a la hora de las empresas más importantes, las productoras de alimentos, de trasladarlo a la góndola. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente no había capacidad de pago. Es decir, no se podía trasladar 70% porque se quedaban sin mercado directamente. Lo que estamos viendo es que de a poco se va generando lo que es este traspaso de precios y además tenés que sumarle que el gobierno ya anticipó que va a subir el gas, la luz, el agua y todo lo que son insumos básicos de las empresas que producen, es decir, energía en general. Entonces eso se termina trasladando. Eso es, digamos, todo lo que es servicios públicos, Sí. todo eso es inflación mayorista. Sí, ¿Verdad? claro. Digo, para que la gente entienda la diferencia entre inflación mayorista e inflación minorista. Claro, esos son costos, lo que se llama inflación forma parte de lo que se llama inflación estructural, es decir, vos cuando producís, por ejemplo, un paquete de galletitas, tenés el precio del commodity, que es la harina, tenés lo que es la utilización de la capacidad instalada, que lo que estamos viendo es que cada vez se utiliza menos la capacidad instalada de las empresas y eso genera un costo. Los fierros Claro, que tienen las empresas. Claro, tanto lo que usás como lo que no usás lo tenés que financiar, lo tenés que Exacto. fondear. Es decir, eso tiene un costo o gravita con un costo. Después las empresas, ¿cuál es el cálculo que hacen? Bueno, si vendo menos, lo tengo que compensar con un margen mayor de rentabilidad. Esta es la cuenta que hace cualquier empresa. Y sobre todo hay un dato fundamental, no tenés de la vereda de enfrente ninguna persona del gobierno, ni ninguna entidad, ni ninguna repartición del gobierno que te esté controlando los precios. ¿Quién es el secretario de Comercio ante la ida de Brown? ¿Quedó alguien en la Secretaría o lo empezó a controlar? Me parece que Hacienda? quedó directamente bajo la tutela de Nicolás Dujovne. Bueno, pues Brown, al margen de las consideraciones de su gestión tanto en comercio y demás, es una obviedad lo que vamos a decir, Sí. y por ahí no tiene nada que ver con el ejercicio de su gestión, pero queda feo que el hijo del vicepresidente de la Cámara de Supermercados haya sido secretario de Comercio. Sí, en realidad, a ver, lo que hay que marcar acá, quiero ser muy enfático en esto no tiene que ver con los supermercados en sí, sino directamente con las empresas que producen alimentos en la Argentina. Entonces, ¿cuál era la alternativa? Exportarlos. ¿Qué decía siempre el presidente de la Nación? Bueno, si nos quedamos sin consumo doméstico, en realidad no lo decía de esta manera, pero en general implícitamente estaba, bueno, las empresas van a tener que empezar a exportar, porque te vas a quedar con menos mercado interno. Lo que estamos viendo es que las empresas no lo pueden hacer. Ahora, le quiero preguntar, vos te estás medio afectado de la gola, ¿no? Sí, pero Te veo con fue esto. repentino. Te veo con lo podemos... Sí, tengo miedo que se ¿Podés? ponga de moda, pero bueno. ¿Podés? Es una nueva tendencia. muy bien. ¿Se puede si lo ponchar pueden- ahí? No sé si se puede ponchar. No, pero sobre todo, ¿sabés por qué? Son Quiero ideas aclarar para Palermo, que no es ¿no? vino. No es vino, no. Aclaremos que no es vino. Creemos. Tiene el saquito Es un flotando. té, es un claro, té, es un tecito en esto- copa. Té en copa. Té en Claro, copa. Ideas es un para té en Palermo. copa. Ahí está. Dejé el saquito a propósito, ¿no? Porque después si no aparece cualquier cosa. Pero aparte fue de un complicado. momento para el otro, fue como un Fue shock. un shock. Creí que era como la publicidad de la Claro, bujía, ¿arranca o no arranca? Es emocionante. Impresionante. Bueno, Pero con esto, y ahora Sí. Vamos, porque hay otro aumento que nos tenemos vamos que a tratar. hablar de la leche gate. Dame un El segundo. tema de la leche Leche gate. Gate, total. Dame un total. segundo con la leche gate, tenelo ahí en gateras, porque quiero preguntarnos, y ahora de verdad, Sí. lo del plafón político, ¿no? ¿Hay plafón político para... ¿Cuál es la arquitectura electoral que piensa el gobierno para ganar una elección en la que sigue estando competitivo? Digamos, Heller decía 30 puntos, si está en 30, 35, 32 puntos, es una fuerza muy competitiva, con este tipo de aumentos como los que está contando Julián, digamos. Es realmente difícil y es una de las principales preocupaciones hoy por hoy. El plan número uno, el ingrediente principal de ese plan es que Cristina sea candidata.
el plafón electoral del gobierno es que Cristina sea candidata. Hoy por hoy aparece el viaje a Cuba, aparecen las versiones con Eduardo Valdés, Juan Grabois, poniendo en duda la posibilidad de que efectivamente ella quiera ser finalmente candidata a partir de la dolencia de Florencia. Y bueno, en el gobierno están absolutamente convencidos porque tampoco hay plan B si Cristina no es candidata, ¿no? ¿Cuál es la campaña que está diseñando Marcos Peña? Antikirchnerismo, puro y duro. Vamos a ir en instante, vamos a ampliar esto. Quiero saber qué es la leche La gay. leche gay. No, digo, vos vas al supermercado. Esto es muy grave, por favor, prestar atención porque es Sí, muy claro, grave. por supuesto. Bueno, primero que cayó 10% el consumo de leche en lo que va del año. O sea, me parece que ese es un dato muy, muy relevante. Lo segundo es que el gobierno, si tiene un plan de precios, es el plan precios cuidados. Y Sí. dentro de ese plan, se supone que hay un sachet de leche que tiene un costo relativo en torno a los 25 pesos aproximadamente, puede variar un poquito, pero ese es el costo, o en todo caso es el precio. Sí, es como el chupacabras, es un mito, nadie lo vio. Exactamente, digo, es muy Bonito. difícil de conseguir, porque obviamente, digo, cuando está, la gente lo consume rápido. Perdón, tiró una muy del interior, ¿no? La mía, la del chupacabras. La del chupacabras, Acá no sí, llegó, sí, ¿no? sí. La del No chupacabras. llegó. Poquito, pero me parece que podemos... La dejamos pasar. La Sí. Volvamos al leche gay. Bueno, y en principio, según me dicen, el valor de ese sachet de leche, ¿se puede decir la marca? No, no le digamos, pero No, es, mejor no. es como, Pero yo empieza creo con que A. toda la audiencia sabe de qué leche Así estamos que, bueno, hablando, porque perfecto. todos los consumidores vamos al supermercado a buscarla y no Recibiría, aparece. claro, recibiría un ajuste. A partir de mañana, de lunes, martes, miércoles, empezaríamos a ver que quizás aparece con un precio distinto. O sea que incluso las remarcaciones vienen también en algunos alimentos que están dentro del plan precios cuidados. Yo, Es una máquina de dar malas noticias. Sí, no, claro, está la bien, pero verdad. lo que quiero decir es, lo preocupante es esto, digamos. Estamos hablando de la canasta básica. No puede alguien del gobierno salir a decir que van a hacer algo para tratar de atenuar lo que son los incrementos de los alimentos de la canasta básica. Bueno, Digamos, yo me te parece- diría el la anuncio... política 1 me parece que El anuncio de el aumento de la asignación universal, que al que hablaba Heller hace un rato, podría ir en ese sentido. No alcanza, decís vos. Para mí no alcanza, No pero... alcanza. No, porque los precios avanzan mucho más Me rápido. soplan que hay otro aumento en una Sí, línea. Sí, a partir de abril aumentarían los combustibles en torno al 3%. Mira que se me seguís diciendo, yo te sigo diciendo los aumentos que Claro, tienen. vos Cortémosla hay que- acá. También no querés que te Claro. demos las noticias, pero le tirás la lengua, Cortemos La acá. salida es no preguntarle. No me preguntes más. No, pero ¿cuál es el plan? Mira, tiene que ver con lo que estaba diciendo Noé, Sí. o sea, que va perfecto. El plan del gobierno es, metemos todos los incrementos ahora y que a partir de mayo haya alguna especie de realidad paralela donde la luz, el gas, el agua no aumentan por unos meses, el combustible tampoco, pues se está hablando con las petroleras para que aseguren al gobierno que no van a subir el precio de las naftas por 4 o 5 meses. La pregunta obvia es, ¿Y después qué? ¿Y después ¿qué qué? pasa? Claro. Parecido a 2017, digamos, ¿no? Un esquema similar. sí, en teoría el gobierno está apostando a esto, es lo que se ve de las negociaciones que están bajo la alfombra, que se están haciendo con distintos sectores. Tema Stornelli, tema D'Alessio, tema embestida contra Alejo Ramos Padilla. En instante lo hablamos con Maximiliano Rusconi, que ya está en los estudios de C5N. Noelia Barral Grijera, su turno, ¿te parece? Por favor. ¿Estamos de acuerdo? El plan de Marcos para llegar a octubre. Sí. ¿Cómo le va, Guarino? ¿Qué dice usted? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Estamos bien. ¿Estamos bien? Con su tecito. Estamos Con su perfecto. tecito, Sí, estoy perfecto. Impresionante. Noé, el plan de Marcos para llegar a octubre me genera una inquietud que es el anverso de esa frase, que es si el plan falla no llega a octubre. Bueno, hay que ver, dirá el electorado. Yo te puedo contar cuáles son los principales puntos de este plan, cuáles son las principales características hoy por hoy, ¿no? Para intentar llegar a la reelección del presidente Mauricio Macri. El primero lo hablábamos recién en la mesa, la necesidad ya a este punto vital de que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata. Es para el gobierno, te diría, condición sine qua non para lograr la reelección del presidente, porque apuestan al antikirchnerismo, a Sí, claro. ser nuevamente la fuerza política que conduzca o reencauce los votos de quienes no quieren a Cristina. Y además seguramente, como viene pasando en los últimos años, vos tenés capítulo cuadernos, tenés capítulo Stornelli y D'Alessio, se va a venir algo más. Digamos, Exactamente. algo más va a ocurrir. No sabemos si es ese video del que se habla de Muñoz, si existe o no existe, si es otra cosa, pero algún exocet, algún misil vinculado a la corrupción va a haber
porque ya vemos que esto se maneja así. Hoy aparece la declaración de López señalándola directamente a ella, que era siempre una pata que faltaba en este tipo de declaraciones, pero sí, claramente vinculado a las causas judiciales va a haber mucho ruido electoral. Es interesante eso porque viene después de aquella declaración de Stornelli en La Nación diciendo Cristina no está mencionada en el circuito de recaudación. Bueno, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Ahora sí con esta declaración de José López. Perfecto. Diciendo, ella decía a quién le correspondía aportar cuánto dinero y cuánto no. ¿Sabés qué? Hoy me decía alguien de Alternativa Federal, y voy a decir dos cosas para que porque me parece que las legitiman. Por un lado me decía, si Cristina hace perder otra vez al peronismo, esto siempre en la lectura de los federales, va a ir, lo digo así bestialmente, va a ir presa hasta el perro. Porque lo que dice es el peronismo le quita el apoyo en el Senado, se acaban los fueros, etc. Esa es la amenaza o la advertencia, si querés, de Alternativa Federal. Y por el otro lado, esta misma gente, algunos que han trabajado bajo la órbita de Cristina Kirchner, me decían, yo la odio, no la quiero candidata, creo que la hace mal, pero textual, yo le creo a la mina que no tocó un peso, porque cada vez que, lo digo así, estoy citando el textual, cada vez que le decíamos que teníamos que invocar a alguien, nos decía avancen. Esas eran como las dos caras de esto. Entonces, me parece que era necesaria la declaración de José López porque no venía apareciendo nada. Es un dato clave, en este contexto es un dato Después clave. vamos a hablar con Gabriel Morini. Sí. El hombre. Más especialista que él no tenemos. No existe. Bueno, vamos a ver con el plan de Marcos entonces. Vamos a hablar con el plan de Marcos. Tema Cristina, hay algo que hay que decir, está en este momento en Cuba, viajó por la dolencia de Florencia. Para muchos en el peronismo es una señal de que tal vez finalmente no sea candidata, abre la duda. Para el gobierno es una señal inversa. El gobierno dice el video en el que Cristina informa sobre su viaje a Cuba, sobre la salud de Florencia y lo que está pasando, es la señal de que va a ser candidata. ¿Por qué? Porque el video es un hecho político y porque juega la carta emocional nuevamente en medio de la campaña electoral, dice en el gobierno, confirmando que sí va a ser candidata. Hay algo de deseo también, ¿no? Puesto en esa lectura. Si Cristina no es candidata, si mañana Cristina dice no voy a ser candidata, ¿qué hacemos? el gobierno se le genera una dificultad bastante importante. Hay otro señor que está siendo monitoreado por el gobierno, que es por supuesto Roberto Lavagna. La irrupción de Lavagna alteró algunas lecturas electorales en el gobierno, muy enojados además con el apoyo que le dio Marcelo Tinelli. Un Roberto Lavagna que además, te digo, también necesita de Cristina candidata, porque de alguna manera la candidatura de Cristina a Lavagna le ordena esa paso del resto del peronismo de la que él no quiere participar. ¿Por qué decís? A ver. Porque está allí Cristina concentrando gran parte del voto, por supuesto kirchnerista, pero también de los peronistas con los que se amigó, con los que restableció el contacto en este último tiempo. Si ella no es candidata, van a proliferar los candidatos porque hay muchos que no se van a bajar. Felipe Solá, Agustín Rossi, además de las posibles candidaturas de Sergio Massa, de Juan Manuel Urtubey, y ahí Lavagna va a tener que finalmente decidir si compite en esa interna que él cree que va a ser cruel, digamos, que va a ser una carnicería, o si deja pasar el turno electoral. Hoy Massa, en un reportaje en el diario de Río Negro, dijo dos cosas interesantes. Una es el respeto a Lavagna, etcétera, pero que se tiene que dirimir por paso. Bueno, esa es la gran discusión. Y dijo, si no hacemos algo para que el gobierno pierda, o dijo algo así como un día la gente se va a levantar y nos van a matar a todos. Y que es algo que nadie lo había dicho así, nosotros podíamos conversar, pero no lo había dicho un dirigente político, cosa que es cierto, digamos. Claro. Si la política no le da respuestas a la sociedad, un día la sociedad se va a levantar y los va a matar a todos. Bueno, hoy le preguntaba eso a Alberto Fernández y dice, no, a todos no. Dice, a los que nos opusimos del primer minuto al gobierno de Macri, no. Al resto tal vez sí me dice, aunque espero que no maten a nadie, ¿no? Igual, me parece sería que está mejor, bien, ¿no? sería mejor. Tercer dato del plan de Marcos, por supuesto, el intento de despegar a María Eugenia Vidal y a Horacio Rodríguez Larreta. Los obligan a ir a la elección en el mismo día, pero les dan luz verde para hacer campaña con temas distintos, con estrategias distintas, con recorridas distintas, con miradas distintas. Mauricio Macri, por supuesto, va a estar muy enfocado en defender el rumbo, no hay otro camino, algo de lo que hablábamos con Heller, ¿no? Hay otro camino, no hay otro camino, esta discusión.
María Eugenia Vidal va a intentar compararse con la gestión de Daniel Scioli, otro que, si Cristina no es candidata, Se anotó. está ahí anotado para competir por la presidencia. Y Horacio Rodríguez Larreta, por supuesto, su caballito de batalla, la obra pública. Va a hacer mucho hincapié en la obra pública de la ciudad, tratando de desvincularse un poco del discurso nacional de mantener el rumbo. La renta te municipaliza todo. Exactamente, Todo, o sea, exactamente. hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China y te la municipaliza. La vereda. La vereda, la charla con los Exactamente. vecinos en una comisaría o en un centro comunal o... Conversación en la que él además se mueve como pez en el agua. Es su Absolutamente. métier. Es Es su métier. absolutamente su métier. Y bueno, por último, el plan de Marcos incluye también, por supuesto, una previsión de qué va a pasar con las próximas elecciones provinciales. Sabemos que es un año muy cargado con elecciones en casi todos los domingos. De hecho, hoy hubo elecciones en La Falda, ganó el candidato de Cambiemos y allá están yendo Mario Negri y Ramón Mestre a festejar junto a él. Pero, ¿qué pasa en el resto de las provincias? Bueno, tenemos Córdoba el 12 de mayo, que hacemos un paréntesis, no hubo finalmente interna, ¿no? Terminó como creíamos que iba a terminar, ¿no? Es como, todo me hace acordar una escena de Los Simpsons. Creíamos que hoy íbamos a estar contando una interna, no estamos contando nada. Ahora, Noé, hablaba el otro día con uno de los armadores nacionales de Cambiemos y me decía, respecto a lo de Mena en Chubut, así que hablaron, que en realidad no dijo eso, que lo sacaron de contexto, bla, bueno, al margen de eso, y que dice, yo creo que ustedes se equivocan, por los periodistas, y nuestros candidatos también. A Mauricio hay que mostrarlo más, no menos. Te lo digo por, veo que ahí dice el dilema de Macri, aparece o se esconde. Bueno, en estas provincias la intención de la Casa Rosada es mostrarlo. ¿Por qué? Porque creen que justamente puede sumar. En Córdoba, recordemos, el balotaje, 75%, desproporcionado. La Rioja, Santa Fe, Mendoza, son todas provincias en donde creen que jugar la figura presidencial suma. De hecho, están ahí intentando ganar gobernaciones que no tienen, como las de Córdoba, La Rioja, Santa Fe. Córdoba ahora va a ser prácticamente imposible después de la división de Cambiemos. ¿Dónde lo van a esconder? ¿Dónde creen que es mejor no mostrarlo? Bueno, ya vimos el primer ejemplo de lo que fue Neuquén en la elección pasada, con Pechi Quiroga tratando de desvincularse del discurso nacional. Tenemos la placa con las elecciones donde la Casa Rosada cree que es mejor que Macri no se muestre tanto. Decíamos Neuquén, San Juan, Chubut y San Luis. Chubut, vos mencionabas recién el ejemplo de Mena, que comentábamos el domingo pasado, esta decisión de decir no represento las políticas ¿Va nacionales. Poggi en San Luis? Va Poggi en San Luis, por ahora va Poggi en San Luis, pero tiene ahí la parada difícil porque tiene que enfrentar no solo a uno, sino a los dos Rodríguez-Sá, Están los dos ahí compitiendo por la... ¿Sabes qué por me la dijeron? Yo gobernación. siempre creí, estamos hablando como si no estuviéramos al aire ahora, pero que Pero sí. era por la galería la pelea entre los Rodríguez. Y me dijeron que no, que efectivamente, viste que históricamente no se pelean. Históricamente, y siempre es la duda, ¿es real la pelea? Ahora ¿No dice- es real? a mí dicen, no, es dicen real. que sí. Esta vez es en ¿Esta serio. vez es en serio? Sí. Bueno, a todos les tenemos que creer que esta vez es en serio. A la Casa Rosada también, esta vez es en serio. Bueno. La verdad que sí. Pero a mí no me hace ningún mal en mi bolsillo que los Rodríguez hacen No, peleen o se amiguen. claro, Que la claro. economía no funcione, Ahí está complicando. Ahí está más complicado. Terminamos con Terminamos. esto. Vamos a escuchar, porque habló Máximo Carlos Kirchner, diputado nacional, con dos definiciones que tienen que ver con el año electoral. Escúchelo. Todos tenemos claro que la unidad es necesaria. Esa unidad, discutimos con compañeras y compañeros, debe tener como un eje central la desdolarización de las tarifas de gas y de luz que están pagando argentinas y argentinas hoy. Uno lo escuchaba a Gustavo Grocopatel, gran cerealero, decir que estaban contentos y que pagaban más impuestos que con el gobierno anterior, pero que ahora los trataban bien. Y esto también nos tiene que llevar a una reflexión a nosotros. Nunca más tenemos que volver a confundir al pequeño y mediano productor de la Argentina con los grandes terratenientes y las cerealeras. Me vuelve loco D'Alessio como Chewbacca. Me parece que
Stornelli también estaba La personificado. ¿Usted vio la maldad. Guerra de las Galaxias? Pero, señor, No, yo no. No vi ninguna. Yo sabía que alguien en esta mesa no iba No a... hay ninguna, no me interesa, les pido mil disculpas. es un tema ¿Son muy generacional, fans? dice usted. No me parece... no es que... Es un clásico. No es que si sos Es un fan o no clásico, sos fan. es un Digamos, vos clásico. Como el comés, Padrino. almorzás, cenás, ves la Guerra de las La Galaxias. princesa ¿eso? Leia, todo, no... Tomás agua, te hidratás, Se ves la Guerra de puede las vivir y Galaxias. no ver la Guerra de las Galaxias, no pasa nada. Para mí es un parteaguas esto que acaba de pasar. Pero bueno, a Stornelli... Todos lo los de- domingos tenemos un partido de agua. ¿Cuál fue el de la semana pasada? Mira, No ahí me está. acuerdo ahora. Impresionante. D'Alessio como... Como Chewbacca. Bien. Chewbacca y la princesa Lila. La princesa... Ahí. Está bien. Sí. Che, tómenselo en serio, es un tema serio. No, es un ¿no? tema Por serio favor. solo. Es un tema serio y sobre todo preocupante en términos institucionales, ¿no? Le pusimos un Claro. poco de sorna para hacerlo digerible, porque si no, la verdad que es absolutamente increíble todo lo que ha pasado en las últimas semanas y lo que va a pasar en esta, porque tenemos varias citas. El 20 de marzo, la nueva convocatoria indagatoria para el fiscal Carlos Stornelli. ¿Por qué decimos solo? A ver, ¿en qué situación está hoy Stornelli? Stornelli es el fiscal de la causa Cuadernos. ¿Es el único fiscal? No. Está el fiscal Carlos Rívolo, que hoy, es más, en el programa de Romina Manguel, tiró por tierra el único argumento que había en defensa de Stornelli a esta altura, el argumento oficial, que es que esto daña la causa de los Cuadernos. Dijo, el caso de D'Alessio no daña nada porque la prueba es sólida. Punto. Se terminó. Causa Cuadernos por un lado, Stornelli Gate, por así decirlo, por el otro. A ver, la Procuración, como nosotros anticipamos en este programa, hizo varias consultas subterráneas a distintos fiscales. ¿Por qué? Porque para correr a Stornelli de la causa, habida cuenta de todo lo que está revelando el juzgado de Dolores y Ramos Padilla en particular, lo que tiene que tener un reemplazante. Y para eso tiene que tener alguien que quiera agarrar este cargo. Le preguntaron al fiscal Eduardo Tagliano, dijo que no. Le preguntaron al fiscal Guillermo Marijuán, dijo que no. Le preguntaron al fiscal Gerardo Policita, dijo que no. Eso hasta la exposición de Ramos Padilla. Cuando ocurre la exposición de Ramos Padilla, lo que hace la Procuración es empezar a acelerar las conversaciones. Y básicamente darle un ultimátum a Stornelli. ¿Cuál es el ultimátum? Te tenés que excusar. Le hicieron la consulta a Claudio Bonadío y Bonadío dijo, si se tiene que ir, que se vaya. Ya no había una suerte de tensión últimamente, casi desde el principio de la causa, con lo cual no es que había Entre ellos completa dos. sintonía. Sí, recordemos que incluso hubo varias decisiones cruzadas cuando Stornelli pide la detención de los que Bonadío había llamado indagatoria, que entre ellos Paolo Roca. Hay una suerte de chispazos con respecto a esas cuestiones. Y el punto es que Bonadío dice, yo voy a salvar la causa. Acá, si hay algo que perjudica la causa, es que Stornelli siga en este estado de incertidumbre que lo rodea. Causa que, dicho sea de paso, y según la información que tengo yo, que si vos tenés una contraria, me corregís, en la Corte, cuando llega a la Corte, la mitad vuela por el aire. Es muy probable. El mensaje de la Corte había sido a la Cámara Federal, ordenen esto. Así de cortito. Ordenen esto. Así que suba de esta manera. Recuerden ustedes, todo el mundo metido en una asociación ilícita, todo el mundo acusado de casi todo. Y la instrucción está bastante irregular, o por lo menos caótica, por definirlo de alguna manera, de el tándem Stornelli-Bonadío. La Cámara emprolija un poco y ¿qué dice? Falta de mérito para los empresarios. Bien, festejamos Navidad, muy contentos todos los empresarios. Y largamos a todos los que quedaban adentro del paquete, que habían puesto presos, a excepción de funcionarios. Bien, con todo esto cambia un poco el panorama, pero ¿qué pasa? Bonadío va profundizando los distintos ejes que él mismo abrió. Con lo cual vuelve a ser nuevamente un caos y vuelven a estar todos los empresarios acusados de asociación ilícita por estas 101 indagatorias vinculadas con el tema de la cartelización. Párrafo aparte, dejemos eso porque, a ver, pase lo que pase con Cuadernos, yo tengo el análisis de que va todo hacia una nulidad más tarde o más temprano. De toda la causa. De casi todo, de gran parte de la causa, digamos, por Por un la montón de obtención de los cuestiones. testimonios. Por un montón de cuestiones. Primero que ya se pone en duda la posibilidad de que no haya más testimonios manipulados a partir de los arrepentimientos. Segundo, hay que ver con qué elementos de prueba que hasta ahora son nulos se solidifica lo que dicen los arrepentidos, porque muchas cosas tienen un punto de comprobación de acá a un año. Y ya se está hablando de una posible elevación a juicio. Con lo cual, imagínense, solamente para darles esta idea, un juicio de 100 imputados. 100 imputados con 100 defensores, y estamos hablando de los principales empresarios del país,
planteando nulidades de todo tipo, planteando cuestiones que no fueron resueltas en la instrucción y volviendo loco un tribunal que en 3, 4, 5 años podría llegar a un veredicto en torno a este tema. Solamente dejó planteado el esquema porque hacia eso se aproxima esta mega causa. Cuanto más grande la causa, peor para juzgarla es en términos de efectividad de un juicio. En unos breves minutos vamos a estar, Gaby, hablando con Maximiliano Rusconi de esto, no solamente del caso Ramos Padilla, sino también de la causa Cuadernos, ¿no? Para también entender si efectivamente hay una intención oficial de instalar que la investigación de Ramos Padilla es para reventar la causa Cuadernos, y que Rivo lo dijo hoy con Romina Mangel, esto que vos acabas La de prueba sólida. Para terminar con esta danza de nombres, Santiago Markevich, hoy a cargo de la Unidad Especial de Secuestros Extorsivos, fue otro de los consultados para ver si se pueden hacer cargo, lo mismo que el fiscal de juicio Diego Luciani y de Sergio Mola, que acaba de ser, hace unos meses, de ser nombrado fiscal general adjunto de la Procuración General de la Nación. Son todos los nombres que están en danza para ver si Stornelli puede o no puede quedarse en la causa Cuadernos. Perdona, ¿me pueden decir todos que no? Y depende qué nivel de insistencia tenga la Procuración en este caso. Daría la impresión de que necesitan resolverlo. ¿Es absolutamente necesario reemplazarlo porque tenés al otro fiscal de la causa? Y teóricamente sí, porque hoy por hoy Stornelli es el fiscal natural. Ok. Entendiendo fiscal natural como esta suerte Sí, de, digamos, de atarlo a Genel y todas las irregularidades que en su momento se mencionaron. A ver, ¿por qué decimos que él puede conseguir su reemplazo? Bueno, lo habilita la ley para conseguir su reemplazo. Esto es, si quisiera excusarse, pero Stornelli no quiere excusarse. Por más solo que esté, quiere resistir dentro de la causa Cuadernos. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, hubo consultas a la Cámara Federal, a Martín Irurson, hubo, algunos dicen, hasta un intento de pedido de audiencia ante la Corte, otros lo desmienten esto. Obviamente la Corte no recibió a nadie, y es más, le va a dar, repetimos, le va a dar la derecha a Ramos Padilla en el pedido de personal y de recursos que le había solicitado el juez. Esta semana, 48 horas, lo van a tener. Y el fiscal tiene que ir nuevamente a la indagatoria. ¿Qué pasa si no va esta vez? Porque a cierto sector de su entorno le está diciendo, no voy a ir. O presenta un escrito y no va, o directamente no va. ¿Qué hace Ramos Padilla? Digamos, si vamos a esta estrategia de colisión absoluta de dos trenes, digamos, que Sí, imagínense el esa chicken situación. Ramos Padilla podría declarar en rebeldía. ¿Está? Una situación inédita, Ahora, ¿no? vamos a traducir esto. Declarar en rebeldía a alguien que nos va a declarar Que es un fiscal es de un la fiscal federal de la Nación, es que manden a uniformados. No pueden. Sí. No pueden. Tiene fueros. Tiene inmunidad de arresto. No arrestarlo, sino a llevarlo a declarar. ¿Cómo lo llevas a un tipo que... Pero ¿cuál es la razón por la cual Stornelli no se quiere presentar? Digamos, ¿qué es lo que le dice a sus allegados? Evidentemente no quiere, No quiere dar la validar señal. absolutamente nada de lo que está haciendo Ramos Padilla. A ver, ¿cuál es? Vamos a trazar acá el Pero argumento. la Corte sí lo está validando de alguna manera. El argumento leguleyo, vamos a decir, Sí. presentó una recusación, Ramos Padilla la rechazó y presentó una nulidad. Esa nulidad no está resuelta por la Cámara Federal de Mar del Plata, que cuando tiene que tratar nulidades puede incluso apartar al juez si considera que hizo algo irregular. Con lo cual, todavía está en periodo de gracia eso. Pero tiene una fecha, tiene una convocatoria. No es que le dijo al juez, no me voy a presentar hasta que esto no se resuelva. Y segundo, tiene la recusación, que la rechazó Ramos Padilla, pero él puede apelar y puede ir a la Cámara Federal de Mar del Plata. Estas son las dos opciones dentro del menú para que Stornelli no pueda no considerar firme este llamado indagatorio. Entonces, ahora el llamado está. ¿Qué significa entonces, Gaby, que si vamos a suponer que Ramos Padilla lo declara en rebeldía? ¿En qué se traduce? Bueno, ahí ya no sé cómo llega a este escenario porque, por ejemplo, hay mucho malestar dentro del Ministerio Público Fiscal y dentro de los fiscales, sobre todo los chats están ardiendo en estos momentos, precisamente porque consideran que hay una doble vara y un doble estándar total de la Procuración en torno a la figura de Stornelli. ¿Por qué? Porque otro fiscal en la misma situación ya lo tapizaban volado de por ahí, sumarios. claro. Lo tapizaban de sumarios. El movimiento que hizo Julio Contegrande en la provincia de Buenos Aires le echó más tierra al asunto porque inmediatamente, apenas tomó contacto que el fiscal Juan Bidone había declarado que conocía a D'Alessio y que se habían intercambiado información, lo voló por el aire de su fiscalía y le presentó el despacho para darse una idea del nivel de gravedad, precisamente para llevar adelante pericias y demás. Y acá la gran pregunta es, uno siempre hizo la relación directa entre Daniel Angelici y Carlos Stornelli, jefe de seguridad de Boca Juniors. Siempre ha llegado lo que se conocía como la línea Boca en los tribunales federales de Comodoro Pi. Ahora bien,
Lo que informan dentro de tribunales es que gran parte de todo el recorrido último de Stornelli está ya sin el apoyo de Angelici. Es decir, que Angelici se corrió. Eso explicaría, quizás, por qué una de las únicas en salida a poner el cuerpo, hasta ahora, hasta el Ministerio de Justicia, ha sido Elisa Carrió. Porque uno decía, ¿pero cómo? Elisa Carrió sale a defender a un hombre claro, que es estrictamente de Angelici. La pregunta está en el aire. El segundo punto es, ¿hace cuánto que perdió el apoyo de Angelici? Claro. Y algunos señalan el procesamiento de Gustavo Dorf. Gustavo Dorf es el titular de Armoring Systems y una persona que es ex concuñado, vamos a decir así, de Daniel Angelici. El vehículo, uno de los vehículos registrados a nombre de Armoring Systems, aparece en los cuadernos de Centeno 3 veces, anotados por el tema de recolección de presuntos sobornos, y estaría manejado por Daniel Muñoz. O sea, para que se entienda, el auto del cuñado de Angelici era manejado por Muñoz según los cuadernos de Centeno. Y Gustavo Dorf, junto con Muñoz, tenían inversiones conjuntas. Ahora bien, el juzgado lo procesa a Dorf dentro del paquete Muñoz-Pochetti, vamos a decirlo así, que es algo de lo que está más o menos avanzado en torno a las maniobras de desvío de dinero por 70 millones de dólares. Bueno, en ese tramo, Dorf termina procesado. Ahora, en el expediente principal, el de los cuadernos, el de las anotaciones de Centeno, Dorf no fue nunca llamado a declarar. Esta es la pregunta 1. Y si recordás, la audiencia de Ramos Padilla ante el Congreso, en un momento toma su teléfono y pone un audio. Ese audio de Paulo Oliveto, dirigido a Paulo Oliveto. Dice, mira Pau, hice lo que tenía que hacer, me la estoy jugando. Esto me lo hizo un AFI puro. Dice, un AFI puro que es del Tano. Más o menos esas son las palabras que deja. Es importante decir que es después de la allanamiento, ya cuando sabía que lo iban a... En lugar de eliminar pruebas, vamos a decir así, D'Alessio deja indicios. Exacto. Deja indicios, llama a Oliveto y menciona a alguien del Tano que él no entiende más la interna, porque es la interna de la interna. Entonces algunos señalan, podrá ser, porque hay un director de asuntos jurídicos que es uno de los... Es el hombre de Angelici dentro de la Agencia Federal de Inteligencia, Juan Sebastián de Stefano, que es el director de asuntos jurídicos y reconocido como un Tano puro, digamos, dentro de la AFI. ¿Era un mensaje dirigido hacia Angelici, el último chat o por audio de WhatsApp de D'Alessio? Bueno, esa es otra de las preguntas que están dando vueltas en torno a este tema. Lo cierto es que hoy por hoy Stornelli resiste a capa y espada, sin muchos argumentos en lo jurídico, con muchos fiscales en contra. Es más, mañana va a haber una reunión de urgencia en la Asociación de Magistrados precisamente para discutir el asunto Stornelli, porque dicen, cuanto más tiempo esté Stornelli en esta causa, más tiempo se va a estar hablando de lo malo que somos los fiscales. Exacto. Ahora, ¿cuál es la organización que preside Rívolo, que sacó el comunicado de la Asociación de Fiscales, bueno, la FUM. La FUM, exactamente. Cuando Arribas embiste, vamos a decirlo de esta manera, Gustavo Víctor Arribas, el titular de la AFI, contra Sergio Rodríguez, el titular de la PIA, y contra Federico Delgado, van a pedirle a, no sé si a Rívolo, pero a la FUM institucionalmente, que saque un comunicado en apoyo, y Rívolo, o la FUM, no sé si Rívolo, él personalmente, se niega diciendo que la FUM no se expide por causas que están en trámite. Y en cambio sí salió a apoyar a Stornelli. Sí, fue muy resistido ese comunicado precisamente porque no había habido una reunión de la comisión directiva, ni se había consensuado esto entre fiscales. Cayó pésimo el comunicado que decía no hay que prejuzgar, hay que mantener la prudencia y todas las cuestiones. Bueno, vemos un escenario que por distintas variantes se va configurando como para propiciar la salida de Stornelli de la causa Cuadernos. Si esto efectivamente se produce a más tardar esta semana o la semana próxima, será una definición a tener en cuenta. La Procuración está muy preocupada por este asunto y quiere que avance, por lo pronto, para mantener y preservar de alguna forma la causa Cuadernos, que esa es la aspiración que tienen todos. Gracias, Gaby. Chicos, vengo en un cachito y me cuentan qué va a pasar en la semana. Así como la semana pasada, Guarino, Guarino prendido fuego, está impresionante. Guarino es una cosa de loco. Tremenda, de locos. Yo me voy a hablar con Maximiliano Rusconi, que muy gentilmente nos ha esperado. ¿Qué dice, doctor? ¿Cómo va la cosa? Muy bien. Bueno,
Ahora nos metemos con el tema cuadernos y esto que contaba Gaby recién, pero ¿sorprende, no sorprende? ¿Y qué argumentos encontrás vos para la decisión que tomó el Ministerio de Justicia de pedirle el juicio político a Ramos Padilla? Bueno, no sorprende la tendencia, sorprende que hayan llegado a este disparate, ¿no? Es un nuevo paso en un tremendo modelo de autoencubrimiento, ¿no? El gobierno ha decidido autoencubrirse, exponiendo al ministro a un papelón histórico, y la pregunta es, ¿están encubriendo lo que ya sabemos o ellos saben que hay mucho más y están encubriendo el futuro de la causa, ¿no? Me parece que están encubriendo el futuro de la causa, saben que hay más y por eso están dispuestos a pagar estos costos, porque en un año electoral, a pesar de ser un gobierno que nunca ha demostrado demasiada devoción por las reglas, pero sin embargo en un año electoral que se decidan a hacer este mamarracho que hizo el Ministro de Justicia, es porque están con un nivel de preocupación propio de que le ha cometido varios delitos, ¿no? ¿Vos crees que llega hasta dónde si la causa llega a avanzar? Bueno, evidentemente, esto es el Ministro de Justicia cumpliendo una indicación del presidente. Bueno, hasta ahí llega. ¿Hasta el presidente? Sí, pero digamos, si el presidente está encubriendo esto, o el ministro un día decidió No, la decisión autoinmolarse. sale... No, sale directamente de Mauricio Macri. Y bueno, entonces, evidentemente, el que incumbe, el que se autoencubre de un comportamiento personal. Entonces, evidentemente, ya sea responsabilidades por omisión o por acción, el presidente está protegiéndose. Digamos, lamento mucho que esa necesidad de protección del presidente implique que los argentinos tengamos riesgo de no conocer un conjunto de cosas que eran muy útiles que se conocieran, ¿no? Es decir, yo creo que lejos de ser un motivo de crítica, para mí sopló un viento republicano, no en el sentido de Ita Carrillo, sino en el sentido en serio del concepto de república, cuando en la Cámara de Diputados, en el anexo, vimos a un juez federal con sumo respeto por el avance de la causa, sin poner en riesgo la causa, pero contando un conjunto de extremos sobre lo que estaba descubriendo, que era importante que el Parlamento lo conociera y la sociedad lo conociera. O sea, no es causal de juicio político. Es causal de felicitación. Digamos, lo mandó Dios, digamos, a este sujeto, a este juez, con esa valentía a exponer la red de inteligencia vergonzante y vergonzosa que estaba sucediendo, en donde veíamos a jueces, fiscales, digamos, un fiscal pidiéndole información a un sujeto que ni sabe quién es, que se lo presenta como testigo, le preguntan profesión, dicen que es abogado y después se descubre que no es abogado, digamos, en donde hay diálogos, a mí los que me sorprenden de esos diálogos son algunas cosas que parecían banales, ¿no? Pero ¿qué es? D'Alessio contando espantos, con, digamos, cosas truculentas, lo corto acá, lo corto afuera, ese tipo de cosas, y un fiscal de la Nación contándole, ok. O sea, esas pequeñas, digamos... Ahora, si yo, o sea, yo digo... si yo tomara la innoble tarea de defender a Stornelli y te diga, bueno, pero un fiscal puede hacer eso, digamos, porque no tiene que tener la imparcialidad que tiene que tener el juez. No, Iván, ¿Cuál es la respuesta? no puede hacerlo. No puede hacerlo, me parece bien que lo definas a Stornelli, pero buscar mejores argumentos, porque no puede hacerlo. Eso es una actividad de la mala policía, ni siquiera de la policía democrática. La mala policía tiene estos informantes de cuarta. Un fiscal no. ¿Cómo? Un fiscal se informa con gente que aparece en el juzgado, declara, y yo como defensor tengo derecho a saber quién declara, participar de la declaración, preguntar. ¿Cómo va a recibir información yendo a CR? Digamos, hablando con sujetos de esta calaña. Eso no puede suceder. ¿Cómo crees que sigue la causa? ¿Se la sacan a Ramos Padilla? ¿Logran ocultar lo que se destapó? ¿O ya, como decía Gaby recién, lo que pasó en el Congreso le da una visibilidad que ya es imposible de tapar? Mira, yo creo que lo que pasó en el Congreso y algunas cosas van a seguir pasando, lo que van a multiplicar por 1000 es el costo político de las decisiones. Pero evidentemente, como se juega en la libertad de algunos funcionarios actuales, van
no le van a aflojar, para decirlo con palabras de los chicos, van a seguir avanzando en esto. Y es posible que logren sacarle la causa, pero ¿sabes qué? Van a tardar en sacar, es decir, digamos, no es tan sencillo. Por ejemplo, yo soy querellante en la causa. Yo creo que más allá de la discusión de competencia, yo mañana voy a ir a Dolores y le voy a decir al juez que en realidad yo ya planteé la nulidad del dictamen de Ercolini. Más allá de que contesté la cuestión de competencia, a favor de la competencia en Dolores, pero además yo dije que era nulo el dictamen de Ercolini, entre otras razones con argumentos muy parecidos a los cuales él se refiere al pedido de Ercolini, porque él dice, cuando arranca la resolución, dice, lo que no entiendo es cómo Ercolini me pide de expediente, cuando, digamos, diciendo que yo soy incompetente para tramitarlo él, cuando ni sabe lo que yo estoy investigando, claro, porque nunca lo vio. Y tengo un paréntesis. Entonces, ese no voy a decir que es un prevaricato lo de Ercolini, no lo voy a decir, Iván, que es un prevaricato, pero como mínimo es nulo. Vos sos profe, ¿no? Sí. Tengo una pregunta. Lo que te quiero decir con esto, un segundo más. Si yo planteo la nulidad, ¿qué tiene que hacer el juez? Correr la vista de mi planteo a las demás defensas, digamos, a todo el mundo, a los querellantes, y resolver sobre la nulidad. Esto va a llevar como mínimo 2 o 3 meses. En 2 o 3 meses hay unos cuantos escándalos que vamos a conocer todavía. Por ejemplo. No. Digamos, información que va a surgir, que está, digamos, lo que expuso el juez es para cuantificarlo, un 25% de la información que tiene. Sí, que no la puedo descargar, de hecho. Olvídate, esto son 2 meses y no va a parar de trabajar. Y hay un artículo en el Código Procesal Penal, creo que es el 40 o 41, que establece que los actos, específicamente, que la discusión de competencia, los actos que desarrolla el juez, no son nulos. Así que esto tiene validez. Así que está en un problema. Si quieren ¿Quién ser está en un problema? El gobierno, los ministros obstaculizadores de las investigaciones, están en un problema en Argentina hoy con este juez, porque este juez es un juez valiente que va a seguir trabajando. Gaby. Rusconi, ¿cuál es el centro de la operación que D'Alessio encargaba hacia usted? Digamos que se encontró, entiendo, en conversaciones y también en archivos dentro de su teléfono, ¿esto es correcto? Sí, bueno, el centro es Stornelli, digamos, el preocupado era Stornelli, porque mientras que yo tenía ya los civilizados, o sea, Stornelli está, si hay una soga ideológica, Stornelli está en una punta y yo estoy en la otra. Pero sin embargo teníamos, digamos, charlas civilizadas, ¿no? Yo fui fiscal general, fue colega mío del Ministerio Público. Sin embargo, el 28 de diciembre yo publico una nota en página 12 que se llamaba Jueces Propios, Vergüenza Ajena, en donde básicamente lo que decía, después de que la Cámara confirmó el primer procesamiento en cuadernos de Bonadío, lo que decía me sorprendía de que la Cámara hubiera fallado tal cual lo venía diciendo Clarín, pero casi con el orden cronológico de los argumentos, ¿no? Y hubiera desechado un montón de problemas que había en la causa. Claro, y yo lo decía con alguna ironía, decía, bueno, para la alegría de algunos operadores, yo ahora releí ese artículo, y claro, con el diario del lunes pareciera que yo tenía información de este desastre que venía sucediendo. Por supuesto yo no sabía nada, pero estaba describiendo lo que venía pasando. Stornelli se asusta y le manda esa nota a D'Alessio diciéndole que, bueno... La sota mostró los pies. Como que yo tenía relación de inteligencia y que había que ver qué se hacía. D'Alessio dice, yo me ocupo. Y D'Alessio le dice que, haciéndose el que sabe, ¿no? Porque además de todo es un chanta, además de que es un desastre, es un chantún, digamos. Y le dice de que en mi nota se notaban correcciones de CFK, le pone, ¿no? De Cristina. Yo, la verdad, debo decir, la última vez que yo vi a Cristina en mi vida, fue siendo yo fiscal general y en una situación hostil, porque yo reclamaba cuando él estaba con Lidita Carrió en una comisión en diputados sobre las cajas del Senado, no sé si te acordás, unas cajas del Senado que venían por tema lavado, pero eso 2001, bueno, 2001. Yo era fiscal y el ministro era Jorge de la Rúa, y yo estaba enojadísimo porque nadie mandaba las cajas a mí para investigar, que era el fiscal, digamos, específico, y fui a la comisión a reclamar de las cajas. Ese fue mi diálogo, que no fue una reunión muy festiva, ¿no? Esa fue la última vez, yo no la conozco, o sea, sinceramente, salvo eso, no la conozco a la expresidenta.
Rusconi, lo convido a usted y también a los chicos a escuchar al presidente de la República, porque hace instantes habló con Luis Majul y se refirió al juez Ramos Padilla. No tiene miedo de ir preso en el caso de no ser reelecto. Yo estoy muy tranquilo con lo que estamos haciendo. No cometo ningún tipo de delito, soy absolutamente respetuoso de las leyes y estamos nombrando jueces independientes, ¿no? 230 jueces independientes, que no son ni amigos del presidente ni amigos de nadie. Son los mejores en cada concurso, así que espero que los jueces van a actuar con absoluta independencia con este gobierno y con los que vengan. ¿Miedo no tiene? No. En absoluto. No. ¿Y qué opina de lo que hizo Ramos Padilla en el Congreso y de la causa que intenta, por un lado, involucrar a un extorsionador, que creo que está probado, que es D'Alessio, a Stornelli, a Elisa Carrió, a Paulo Oliveto, y algunos dicen que intenta contaminar y embarrar la causa de los cuadernos? Creo lo que expresa la denuncia que hemos hecho en el Consejo de la Magistratura. Hemos hecho una denuncia... El ministro al Garabal. juicio político, ¿sí? Porque creemos que no es un juez que actúe con ecuanimidad, que se prestó a un show mediático político. Y la verdad que eso no contribuye, pero no es la primera vez, ¿no? Ramos Padilla ya ha hecho varias, así que creo que realmente espero que el Consejo, con todas las pruebas que hay, evalúe seriamente si destituirlo. Bueno, Ahí está. no lo había escuchado. Una vergüenza, una vergüenza. Primero que el presidente no sabe, porque es un gran ignorante, sobre todo de estos temas, que son los temas de la República, no es que no sepa detalles jurídicos, no conoce cómo funciona una República, que el Poder Ejecutivo, sobre todo él, en particular él no es un ciudadano, como a veces dice, no, yo como ciudadano, no, sos el presidente, ¿qué vas a hacer? Ya no sos ciudadano, sos un ciudadano normal, sos el presidente y tenés deberes adicionales, entre ellos el no opinar sobre decisiones judiciales. Él debería callarse la boca y no opinar sobre ninguna decisión judicial. Ninguna, ni la del Cuaderno, ni la de Bonadío, ni la de Ramos Padilla, nada. No tendría que hablar. Esto hace un presidente que respeta la democracia. Ahora, en primer lugar. Una cosa, Gaby, te quiero pedir una consideración. Estoy ligeramente sorprendido. De verdad que, bueno, están los chicos testigos y está Rusconi, que me dijeron en la cuca, en el auricular, que venía el tape. Yo no lo había visto, pero se confirma lo que dijimos antes, que es que la decisión la toma el propio presidente, Gaby. La decisión es del propio Macri y además señalando, Ramos Padilla ya ha hecho varias, ¿no? O sea, esta es la factura final, digamos, si viene directamente la vendetta. El asunto, te digo, la única que me acuerdo yo, para enlistarla en esas varias, me parece que tiene que ver con el freno a los cortes de gas por facturas impagas, que fue otra decisión de Ramos Padilla, una decisión administrativa, por así decirlo, claro, pero que complicó bastante al gobierno, da esa impresión. Me parece que se la anotaron en la lista de causales de destitución. Ahora, bueno, yo estoy sorprendido porque creí que no iba a hablar el presidente del tema. No, bueno, es impresionante, sí, es realmente llamativo. Ahora, la decisión es de él. El ministro tendría que haber renunciado. Yo de Garabal no quiero ser, digamos, nuevamente, hay instancias ideológicas, pero yo le valoraba a Garabal, ¿no? Lo que él había hecho en el Ministerio Público de la Ciudad, ¿no? Hizo un Ministerio Público moderno, es más, él forma parte, acá en Argentina hubo siempre dos tendencias reformistas sobre la justicia, una más de centro derecha, otra más de centro izquierda, si se quiere. Yo con Julio Maya y un conjunto de gente trabajábamos más en otra línea. Sin embargo, yo sentía que había cosas en las cuales nos podíamos poner de acuerdo y el Ministerio Público de la Ciudad era una de esas. Yo diría, si no renuncia mañana, ya perdió la oportunidad de ser un hombre de derecho, digamos, ya está jugando. Y lo que me da lástima es muchos asesores que están dando vueltas alrededor de él, con buenas intenciones, pero hay que renunciar. Yo les recuerdo, son gente de mi edad, a los 20 y pico renunciábamos. Y no teníamos para comer, y renunciábamos. Cuando no nos gustaba algo nos íbamos. Ahora tenemos para comer, en mi caso es evidente, digamos. Hay que renunciar, hay que irse de los lugares. Hay que irse. Si ya cometiste el error de apoyar este desastre, bueno, andaste por lo menos. Yo creo que, y lo digo por un montón de gente que incluso que yo tengo tendencia a seguir pensando que sigue siendo valiosa y que está dando vueltas en ese ministerio. Ahora, ¿no lo exculpa que sea una decisión del presidente? No, claro que no, al contrario. Yo te diría al contrario. Digamos, era la oportunidad para que se plantara y dijera, señor presidente, usted es un loco. Así como quiso poner dos miembros de la Corte por decreto, y yo se lo acepté entre gallos y medianoche. Bueno, eso fue lo último que le acepté, me voy.
Y hubiera sido sano, incluso hasta para el sector político de ellos hubiera sido sano, esa disidencia. Entonces, bueno, pero son las cosas que están sucediendo. Yo creo que, digamos, son costos, ojalá tengan el 10% del impacto político desastroso que se merecen por estas decisiones, porque son muy dañinas, En Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene establecido que incluso hasta para el periodismo, por supuesto para el presidente, ni hablar, hasta para el periodismo, los periodistas no pueden hablar de decisiones del Poder Judicial, o sea, criticarlas y demás no es tan sencillo, solamente en ciertos casos, cuando se demuestra un interés público específico, digamos, está muy controlado eso, es decir, forma parte de la independencia judicial, de generarle a los jueces un ámbito, sobre todo cuando están avanzando en la investigación contra el poder. A mí me tranquiliza que haya dicho que la decisión de este gobierno es siempre mandar el pliego del mejor calificado. Entonces Ramos Padilla se queda tranquilo porque está primero para ser juez federal del juego electoral de La Plata. Supongo que hay un compromiso del presidente de mandar el pliego de Ramos Padilla, no espero que lo cumpla. Sí, no va a ocurrir. Rusconi, gracias por la visita. Maximiliano Rusconi estuvo aquí con nosotros. Hacemos una pausa muy pero muy cortita y seguimos con Adán Alba.